Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la doctora María Reyes González Fernández, que es presidenta de la Sociedad Extremeña de Cardiología, el doctor Andrés Iñiguez, que es presidente de la Sociedad Española de Cardiología, el gerente del Servicio Extremeño de Salud y el director general de Planificación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Un tema para la convocatoria de la prensa de hoy, que es dar a conocer a la opinión pública la firma de este convenio de colaboración que hemos firmado entre la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Extremeña de Cardiología y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura para mejorar, o con el objetivo de mejorar, la calidad de la atención sanitaria que reciben los pacientes que presentan una enfermedad cardiovascular. Ese es el objetivo final, el objetivo fundamental de este convenio marco de colaboración entre las distintas entidades. En primer lugar, quiero agradecer a ambas sociedades científicas la celebración de este convenio, que sin lugar a dudas va a redundar, seguro, en una mejor prevención de las enfermedades cardiovasculares, en una mejor atención de aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular y en una mejor rehabilitación de aquellos pacientes que han tenido cualquier evento cardiovascular. Hace unos días eran testigos, y la sociedad extremeña también era testigo, de que presentábamos el Plan Integral de Enfermedades Cardiovasculares 2017-2021, ya que estas enfermedades, las enfermedades cardiovasculares, son de una enorme importancia desde el punto de vista de su frecuencia en la sociedad española en general y en la sociedad extremeña en particular. Y esto lo es, la importancia viene debida a dos hechos fundamentales. Primero, la frecuencia que tienen estas enfermedades cardiovasculares en la población en general, y en segundo lugar, en que tenemos que estar convencidos de que estas enfermedades son prevenibles en 3 de cada 4 casos. Por lo tanto, el hecho de la frecuencia y el hecho de la prevención le hacen que sean muy importantes. Las enfermedades cardiovasculares son aquellas que afectan al corazón o a los vasos que llevan el riego sanguíneo a todas y a cada una de las partes de nuestro organismo. Son la causa más común de muerte en todo el mundo y además, como les decía, se pueden prevenir. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el conjunto de la población extremeña y, por darle algunos datos, me referiré al año 2015. En el año 2015 se produjeron 3.513 muertes en Extremadura provocadas por enfermedades cardiovasculares, lo que representa un 30,5% del total de defunciones que se produjeron en nuestra comunidad autónoma. Pero no solo es la primera causa de muerte, sino que es también una causa de enfermedad muy importante. De hecho, en el mismo año 2015 al que me refería antes para las defunciones, más de 16.400 pacientes ingresaron en ese mismo año en nuestros hospitales por enfermedades cardiovasculares. Y me centraré en dos de las enfermedades cardiovasculares que tienen mucha importancia en el peso global, que son la insuficiencia cardíaca, es decir, cuando nuestro corazón se muestra insuficiente para que la sangre llegue a todos los órganos y a todos los vasos sanguíneos de nuestro organismo, que es la insuficiencia cardíaca, que provocó 3.399 ingresos de esos más de 16.400 que les decía. Y la otra enfermedad es lo que se conoce como el infarto al corazón, que es la cardiopatía isquémica, que provocó o originó 3.112 ingresos en nuestros hospitales en ese año 2015. Por lo tanto, primera causa de mortalidad
causa muy importante de enfermedad, pero también causa muy importante de discapacidad en la población. 17.000 personas, extremeños y extremeñas, con discapacidad, tienen el diagnóstico de cardiopatía isquémica, para que tomen ustedes algún dato. La firma de este convenio es una apuesta decidida de la Junta de Extremadura por la colaboración con una organización de una solvencia científica muy importante, como es la Sociedad Española de Cardiología y su Sociedad Extremeña de Cardiología, las dos representadas por sus presidentes en este acto de firma. Y esto es un convenio marco de colaboración que se irá traduciendo en acuerdos concretos para determinadas acciones, pero que quiero destacar tres ejes fundamentales de este acuerdo. En primer lugar, el plan de formación y de actuación con los primeros intervinientes en reanimación cardiopulmonar. Esto para nosotros es muy importante en la prevención de lo que se conoce como las muertes súbitas, que es una de las formas o una de las causas de muerte que provoca las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, el otro eje fundamental por el que va a girar este convenio de colaboración que hoy firmamos es en el incremento de la coordinación entre los profesionales que trabajan en la atención primaria de salud, en los centros de salud y en los consultorios, con los profesionales que trabajan en los hospitales y que tienen la especialidad de cardiología o la enfermería que está trabajando en esos servicios concretos. Y en tercer lugar, el tercer eje alrededor del que gira este convenio es el aumento de la calidad de la atención sanitaria en los servicios de cardiología de nuestra comunidad autónoma. Para ello, las sociedades españolas y extremeñas de cardiología nos brindan unas herramientas muy importantes, como son su programa de sensibilización y de formación en reanimación cardiopulmonar y sus programas de fomento en el uso de los desfibriladores semiautomáticos. La presidenta de la Sociedad Extremeña de Cardiología ha firmado sendos convenios de colaboración con las diputaciones provinciales para la extensión de la cobertura de desfibriladores en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que aumentemos los espacios cardioprotegidos. Protocolos de prevención y de atención a pacientes con enfermedades cardiovasculares en la atención primaria de salud y en cardiología, que aumentarán la calidad y que disminuirán la variabilidad en la práctica clínica. Destaco fundamentalmente los estudios de investigación de resultados en salud que tiene la Sociedad Española de Cardiología. El estudio RECALCAR es un estudio muy importante en el que nos tenemos que fijar los responsables de la política sanitaria y los responsables de la gestión sanitaria para poder mejorar la atención a nuestros ciudadanos, y luego una intensa labor que vienen desarrollando ambas sociedades en lo que es la divulgación de estilos de vida saludables para prevenir sobre todo esas enfermedades cardiovasculares en su inicio o lo que se conoce técnicamente como prevención primaria, que es lo más importante que podemos hacer para nuestros pacientes. Le doy la palabra ahora al presidente de la Sociedad Española de Cardiología y luego, si les parece, abrimos un turno de preguntas. Buenos días. En primer lugar, lo que quisiera es expresar mi agradecimiento tanto a la Sociedad Extremeña de Cardiología como a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Extremadura por, primero, ser sensibles a una serie de propuestas que desde el punto de vista científico nosotros como Sociedad Española de Cardiología, que agrupa profesionales del mundo de la cardiología o del ámbito cardiovascular, pues nos preocupan y nos preocupan mucho las líneas que el consejero acaba de esbozarles. Y nuestra preocupación va dirigida hacia un objetivo y es mejorar la calidad de la asistencia cardiovascular y prevenir las enfermedades cardiovasculares
cardiovasculares promoviendo hábitos cardiosaludables. En esta línea es hacia donde pretendemos la colaboración y poner a disposición de la Consejería pues el único aval que tenemos como sociedad científica, que es el del conocimiento y el del trabajo de sus profesionales, para que la toma de decisiones sea lo más fundamentada en hechos objetivos y que pueda ayudar a mejorar la salud cardiovascular de los ciudadanos de esta comunidad autónoma. El consejero ha expresado brevemente, pero muy acertadamente, las 4 o 5 líneas estratégicas de mejora de la calidad asistencial que la Sociedad Española de Cardiología lleva elaborando y trabajando y poniendo a disposición de las diferentes comunidades autónomas con este tipo de acuerdos marco y con acuerdos específicos que desarrollan especialmente cada una de estas líneas. Y de ellas yo resaltaría un punto de cada una de las líneas. El primero, el que denominaba el proyecto SER Recalcar, que lo que persigue precisamente es el análisis de los resultados en salud de los diferentes procesos cardiovasculares. Es decir, cómo se maneja un infarto, cómo se maneja la insuficiencia cardíaca y si su manejo está produciendo beneficios para los ciudadanos o si podemos obtener conclusiones que nos permitan modificar nuestra práctica clínica precisamente para mejorar el resultado en salud de los ciudadanos, sea en términos de aumento de años de vida o sea en términos de mejora de la calidad de vida. El segundo proyecto es el proyecto SEC Primaria, cuyo objetivo, como muy bien comentaba, es mejorar la continuidad asistencial entre el cuidado que se da a un paciente una vez que está en el hospital y que sale tras su alta y es seguido por los compañeros de asistencia primaria. Y eso pivota sobre 3 bases. Uno es una cierta colaboración en formación en procesos cardiovasculares para los compañeros de primaria, una elaboración en los informes de alta de indicadores específicos de continuidad asistencial referentes a cada uno de los procesos y un tercer punto que es la mejora de la comunicación y de la relación entre el ámbito de primaria y el ámbito de la asistencia especializada hospitalaria, sea por medios telemáticos o sea por medios presenciales o por ambos. El tercer proyecto es el proyecto SEC Excelente, que persigue mejorar o reducir la variabilidad de nuestras actuaciones. Es decir, cada proceso tiene que ser tratado y debemos actuar de la forma que debemos actuar y no de otra, no cada uno de una forma. Lo que hemos hecho ha sido protocolizar los 7 procesos más importantes de la cardiología y los 8 procedimientos, sistematizar las actuaciones, asociarles unos indicadores en resultados de salud y en calidad asistencial y construir bases de datos para medir eso que realmente estamos haciendo y solo tras la medida podremos ser conscientes de si lo estamos haciendo bien, mal o regular y que nos sirva pues, para mejorar nuestra práctica. Y los otros 2 proyectos son el proyecto SEC Parada Cardíaca, que está muy en relación con lo que ha comentado. Tengan en cuenta que la precocidad en asistir a un paciente que tiene una parada cardíaca extrahospitalaria en la calle está estrechamente relacionada con su supervivencia. De forma que cuanto más se reduzca el tiempo desde que se para un paciente hasta que se inician las maniobras de reanimación, la supervivencia aumenta exponencialmente. Por decirlo de otra forma, un 10% de ganancia en el tiempo en España supondría salvar más de 3.000 vidas al año. Y esto lo vamos a intentar mejorar a través de estos acuerdos y poniendo a disposición de la comunidad autónoma, aparte de todo el trabajo que se ha hecho, una aplicación que está hecha sobre una colaboración institucional con las consejerías, sobre la colaboración con la Cruz Roja y con los servicios de cardiología y las asociaciones de enfermería y que localiza el sitio de la parada una vez que se activa el servicio de emergencias 112, que localiza el voluntario más cercano a esa parada, que localiza el desfibrilador externo más cercano a esa parada y que acorta el tiempo entre que el paciente se para y se empieza a reanimar para dar tiempo a que cuando lleguen los servicios de emergencia el paciente haya podido recibir una reanimación básica y luego continuar con una reanimación avanzada. Esto es lo que más puede hacer aumentar la supervivencia en este tipo de patología. Y finalmente, el último proyecto que estamos abordando es un documento marco de manejo de estándares en la gestión de activos tecnológicos de imagen, usada para el ámbito cardiovascular, con el fin de que se tengan criterios objetivos de
cuándo se deteriora la calidad o cuándo se mejora la calidad o cuándo el nivel de obsolescencia permitirá decir que esa tecnología debe ser reemplazada o cómo se debe de manejar esa tecnología. Todas estas herramientas, en el fondo, llevan una finalidad que es la de ayudar a los servicios de salud en la toma de decisiones para dar la mejor calidad asistencial a los pacientes. Muchísimas gracias. Muy bien. Abrimos turno de preguntas. ¿Preguntas sobre este otro tema? ¿No? Sí. Consejero, buenos días. Buenos Conocíamos ayer, le preguntaba hace unas semanas, pero ayer conocíamos que la chica con hipoxia finalmente va a ir al hospital de Barcelona. Supongo que ya se habrá solucionado todos los trámites. Vamos a ver. Aquí es que me debato entre qué podemos decir de los datos clínicos de esta chica y qué se está atreviendo a decir la familia de los datos clínicos de esta chica cuando esta chica es mayor de edad y tiene, en principio, no tiene ninguna merma en su... no tiene ninguna incapacidad judicial como tal, ¿no? Entonces, me van a permitir que sea tremendamente respetuoso con los datos clínicos de la paciente, que eso es lo que más me preocupa de todo. Pero sí quiero hacer puntualizaciones con respecto a cómo se ha abordado el tema desde el punto de vista de la opinión pública. Y son los siguientes aspectos. Primero, en todo momento, desde que se produjo el hecho del efecto adverso del medicamento, el Servicio Extremeño de Salud ha velado por la mejor atención de esta paciente. Eso es lo primero que quiero dejar absolutamente claro. Segundo, que el Servicio Extremeño de Salud ha accedido desde el primer momento en aras a la opinión que tenía la familia sobre determinados aspectos de la atención sanitaria en los hospitales del Servicio Extremeño de Salud y a que les recordaban al efecto adverso para que, teniendo los medios en la comunidad autónoma, no quisiera o no deseara tratarse en la comunidad autónoma. Y eso se ha respetado en todo momento. En tercer lugar, la paciente ha sido canalizada en opinión de los profesionales que le han atendido en cada momento y con la participación de los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud en más de 3 o de 4 ocasiones. Y en todas esas ocasiones, el único hospital que ha accedido a valorar, y digo valorar, no digo atender, digo valorar a la paciente, ha sido el Hospital de la Vall d'Hebron, donde definitivamente se trasladó para ser valorada la paciente. Aun con los rechazos iniciales de otras clínicas de referencia, el Servicio Extremeño de Salud en ningún momento ha dejado ni desatendida a la familia, ni, por supuesto, ha dejado de seguir intentando, en la evolución clínica que llevaba la paciente, a seguir haciendo derivaciones. Lo que se ha hecho en último extremo es que, una vez sido valorada y sin tener todavía los informes de la Vall d'Hebron, el Instituto Guttmann ha accedido a una canalización que ya tenía prevista el Servicio Extremeño de Salud, que se producía de forma reiterada por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud, puesto en contacto directamente con los profesionales del Instituto Guttmann para que valorasen a la paciente. Y es en ese sentido en el que se va a atender a la paciente. Aquí nadie está hablando de la atención todavía, porque no sabemos, hasta que no se produzcan las valoraciones, cuál es la posibilidad de recuperación que tiene la paciente, desgraciadamente.
Y eso es todo lo que puedo decir. De forma paralela a esto, y lo decía en mis anteriores comparecencias sobre este tema, el efecto adverso del medicamento se ha puesto desde el minuto en el que se produjo en conocimiento, a la red de farmacovigilancia del Sistema Nacional de Salud y a la industria farmacéutica responsable de este medicamento. Y creo que también tienen algo que decir en este tema. Lo dije entonces y lo digo ahora. No obstante, en todo momento el Servicio Extremeño de Salud ha velado por el bienestar de esta paciente, de Sandra, y, si es posible, su mejor evolución. Y ojalá sea posible. Lo que ocurre es que en todo momento las valoraciones que se han hecho a los diferentes centros de referencia que tenían rehabilitación neurosensorial, en todo momento han sido desestimadas desde el primer momento la valoración, porque en la situación clínica en la que se encontraba la paciente entendían que no era recuperable con el programa de rehabilitación neurosensorial que tenían en esos centros. Y poco más puedo decir con respecto a este tema. ¿Más cuestiones? Muchas gracias a todos y a todas.